Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá donde dice suscribirte y active la campanita donde dice todos. Bueno, vamos a ver, antes de entrar del tema de Jorge Ramos, vamos a ver lo que dicen las autoridades en materia de seguridad, donde dice elementos de la Fuerza Armada continúan ejecutando patrullajes preventivos en diferentes puntos con el objetivo de garantizar la tranquilidad y evitar el accionar de la delincuencia. Y ahí podemos ver cómo la policía, la Fuerza Armada anda con todo, resguardando las calles y todos los lugares para llevar la tranquilidad al pueblo salvadoreño y al tento de cualquier malacate que se quiera pasar de vivo ahí. Bueno, también acá tenemos más capturas que han habido en este día, ¿verdad? Que se las voy a poner. Déjenme ver por acá, donde dice: cobardes terroristas que por años se han aprovechado de los salvadoreños de bien, les llegó la hora de enfrentar la justicia. Ambos miembros de la clica Fulton Locos, salvatruchos de la pandilla MS, extorsionaban a criminales que ya no queremos en nuestra sociedad. Y ahí está, mire los que les quitaron un carrito Kia. Y mire, y quiero ver de perder, quiero ver 10, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí por lo menos les han quitado como 450, casi $500 en efectivo. Ahí están las capturas y ahí están los capturados en este día de los de la gente que han dado en malos pasos. Miren, ahí están, ahí los tienen. Aquí también tenemos otra donde dice: autoridades de la PNC capturaron a dos estafadores incautándole nada más y nada menos que $52,589. Hoy tu tío, Dios guarde, estaba bueno el ambiente estar hueveando ahí. Pero bueno, ahora bien, pueblo salvadoreño, ustedes sabrán que Jorge Ramos con el chayotero de Fernando de Rincón son buenos para tirarle al gobierno, para criticarlo, que no sé qué, que hombre, los critican hasta decir ya no. Pero bueno, aquí hubo uno que le contestó al pasmado de Jorge Ramos, que critica a aquel que ataca la delincuencia y critica a aquel que no ataca la delincuencia. A Bukele lo critica por atacar feriamente a la delincuencia. Y a López Obrador lo critica porque no hace nada. Y entonces este maje, ¿qué quiere? Veamos este video, por favor. Y acusan al presidente Nayib Bukele de suspender ciertos derechos constitucionales para combatir la violencia de las bandas. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Bueno, mi pregunta es, según el bacalao este de Jorge Ramos, ¿cómo él... Y acusan al presidente Nayib Bukele de suspender ciertos derechos constitucionales para combatir la violencia de las bandas. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Bueno, mi pregunta es, según el bacalao este de Jorge Ramos, ¿cómo él combate la criminalidad? Porque critica a Nayib Bukele, que está siendo demasiado muy agresivo con los derechos de los pandilleros. Pero entonces critica al de México que no está haciendo nada. O sea, te peinas o te haces rolo, brother. Con los delincuentes no se negocia. Ya El Salvador trató de negociar una vez y no resultó, así que con los pandilleros no se negocia. Así que felicidades a Nayib Bukele, que está haciendo un trabajo excelente. Por eso es que ahora, miren cómo está esto aquí de lleno, mi gente. Toda esa gente ahí esperando para El Salvador. Vuelo lleno y hace una hora salió un vuelo también de aquí mismo. Así que Nayib Bukele, por lo menos 20 años más. Y acusan al presidente Nayib Bukele
Vaya, ahí están como el señor Jorge Ramos siempre anda inventando, siempre anda volando lengua criticando al gobierno. Pero como les dice, ¿y entonces qué quiere este? ¿Que los ataque o que no los ataque? El muchacho mostró las imágenes. Miren, dice, el aeropuerto está lleno de salvadoreños que van para su país. ¿Por qué? Porque el país ha cambiado, porque el país ya no es el mismo. El país está viviendo momentos de alegría y de seguridad. También aquí tenemos otro video donde Bukele le pegó otra huevada a eso del Factum o del gato miado. Miren, les vamos a poner este y después vamos con otro video que correspondiente a seguridad. Escuchamos la última intervención por Nelson Rauda de El Faro. Buenas noches, presidente. Usted hace pocos días desconoció a Javier Simán como presidente de la ANEP. Esta persona, quien es familiar de quien fundó tu periódico, y tú lo sabes, Simán, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, Simán, que fundó tu periódico. De hecho, cuando ustedes publicaron una nota de FUSAID donde está el hermano de Simán, tuvieron que bajarla y pedir disculpas porque habían encontrado que habían enviado millones de dólares offshore a un paraíso fiscal para evadir impuestos en El Salvador, y fue el hermano del presidente de la ANEP, familiares ambos del fundador de tu periódico, y tuvieron que pedir disculpas, e incluso despidieron a su director editorial de tu periódico. Sí, tu periódico, tú lo mencionaste, ¿no? Así te presentaron, si no presentaste de otra empresa. Bueno, fue tu periódico. Este personaje, quien todo el mundo conoce sus aspiraciones políticas, no representa a la empresa privada ni representa los intereses de la empresa privada, porque su interés no es de que la empresa privada le vaya bien. Nosotros tenemos interés de que a la empresa privada le vaya bien. Los empresarios tienen interés que a la empresa privada le vaya bien. Los trabajadores de la empresa privada tienen interés de que a la empresa privada le vaya bien. A los que amamos nuestro país nos interesa que a la empresa privada le vaya bien. A él no. Su agenda es el caos. El caos sanitario, el caos financiero, el caos fiscal y el caos incluso económico, para poder salir como El Salvador de la economía, cuando lo único que está haciendo es destruyendo. Vaya, de esa forma el presidente les pegó una gran ahuevada a los del, ya saben, del Faro era, ¿verdad? Y por eso no lo quieren. Pero veamos, ahora en materia de seguridad, ¿quiénes fueron los posibles culpables del incremento de la delincuencia en El Salvador? ¿Quiénes estaban en el pasado en puestos como directores de la PNC, ministros de seguridad? ¿Quiénes eran los que tenían que tener el control de esto y no lo hicieron? Pues ahorita lo vamos a escuchar ahorita en estos videos. Así que por favor me ponen atención. Gracias a los que están viniendo aquí, se les agradece. Déjenme su comentario sobre el chayotero de Jorge y veamos más sobre materia de seguridad. Veamos lo que dice acá en la entrevista de la Tertulia, algo así se llama, y aquí lo vamos a poner. De seguridad pública y justicia que intentaron resolver este tema y no pudieron en tantos años, ¿verdad? Y me recuerdo, por ejemplo, de Benito Lábara, que fue ministro de Seguridad, procesado, para variar, Munguía Payés, procesado, para variar, otro ministro de Seguridad fue Francisco Beltrán Galindo, Hugo Barrera fue ministro de Seguridad, Ávila fue director de policía, digamos, Manuel Melgar fue ministro de Seguridad, lo recuerdan, en el primer gobierno y luego pasó a otra parte cuando fracasó. Y entonces digamos que todos ellos fracasaron. Entonces cuando uno ve a este ministro de Seguridad Pública y Justicia, como no tiene esa estela política de militancia partidaria, pues ve más la parte del manejo de la información que tiene, la cientificidad con que la maneja, a mí me impacta. Entonces quiero que veamos esto y después le doy la palabra
a David Hernández, porque es un poco lo que dice René Martínez, solo que él ya es el ministro de Seguridad y eso es muy importante y nosotros nos dedicamos a analizar precisamente eso. Adelante, producción. Importancia de la declaración que da el señor presidente Nayib Bukele cuando dice hemos recuperado el control total sobre el territorio salvadoreño. Eso significa que las estructuras terroristas que tuvieron sometido por más de 20 años a más de 6 millones de salvadoreños, como tal, ya no tienen el control del territorio, ya no lo tienen, ni tampoco existen ya como estructuras terroristas como funcionaban y como funcionan en otros países, ya no existe ese mando, ese esquema piramidal tipo corporativo criminal. David. Sí, no, a mí me parece excelente el análisis que hace el ministro. Yo creo de que pues es un hombre que actúa, no, lo que tú dices es cierto, si no hay visos partidistas, ni siquiera ideológicos, es una opinión de un técnico, de un científico de la criminalística, ¿sí? Y en base a ello él nos está dando cifras muy sobrias y muy objetivas también, ¿sí? Yo creo que eso es lo que en verdad se necesitaba para echar adelante todo la actual batalla contra las pandillas que se está desarrollando, ¿sí? Ahora, David, parece hasta increíble, porque lo que pasa es que lo que está diciendo es que la guerra contra las pandillas... Vaya, ahí podemos ver las declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, correspondiente al materia de seguridad. Este tema le causa un dolor de cabeza a la oposición y la oposición quisiera no hablar de este tema. Siempre que yo veo que entrevistan a la oposición Arena y al FMLN, como que le están echando limón en la herida, como que les arde, como que les duele ver lo que el pueblo está viviendo. Como ellos fueron incapaces e inútiles, ahora los veo así. Miren, a la Ana Belloso, cuando le escucho de que cuando se refiere al plan de control territorial, siempre sale que los derechos humanos, que los inocentes, que no sé qué, que no necesita régimen de excepción, que tiene todas las herramientas, que esto es un show, que esto lo está politizando, que esto lo van a mantener todo el año porque estamos en un año electoral, que aquí, que allá. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si lo tienen todo el año, si el pueblo lo quiere? El presidente, desde que se tomó la presidencia, implementó el plan control territorial y estaba bien lejos de las elecciones. Simplemente fue una promesa que le hizo al pueblo, traer la tranquilidad y la paz y la seguridad que tanto anhelaba nuestro querido país El Salvador. Que ellos hayan sido arruinados, aguados, que nunca les interesó a nuestro pueblo, es otra cosa. Pero les arde que por fin hubo un gobernante que sí, con la ayuda de Dios, pudo acabar con el crimen organizado en nuestro querido país El Salvador. Pero continuemos escuchando otros minutos de lo que dicen acá los señores panelistas correspondientes a este tema. Pongámosle coco. Pandillas, no sé si ya se ganó, pero ya está en la parte final porque está diciendo que toda la comunicación que existía entre ellos, entre clicas y todo, están desarticuladas. Entonces no hay posibilidad de nada a partir de la información que manejan. Y nosotros nos estamos aquí tomando este cafecito en un viernes 6 de enero con día 0 homicidio en el país, ¿verdad? Por eso es que yo no sé si lo magnifico muchísimo, pero por nuestras edades venimos de días lúgubres, tristes, espantosos, David. No, evidentemente, pues es casi ciencia ficción, lo decía René, ¿sí? Hace unos años pensar de que se iba a erradicar el problema de la inseguridad ciudadana, ¿sí? Ahora pues hay nuevos tiempos. ¿Qué significa eso
en términos, digamos, de opinión pública. Significa credibilidad. Es un ministro al cual le vamos a creer, sí, porque él está actuando en base a una praxis profesional y política que nos ha demostrado que está funcionando, y está funcionando de manera muy eficiente, muy excelente. Sí. Muy bien. Óscar Martínez Peñani. Sí, en lo que me pidió la palabra René, pero luego de ti, Óscar. Lo que tú acabas de decir, que fracasaron los antiguos ministros, no, fueron exitosos, porque realmente ellos no trataron de resolver la problemática de la delincuencia, porque el hecho de existir la delincuencia y promover la existencia y hacer leyes que beneficiaban al terrorismo o a los pandilleros, realmente les beneficiaban a ellos, porque era parte de la corrupción del Estado que existía. Entonces, pero daban la retórica o el discurso era exactamente lo contrario. Era que se estaba luchando contra, pero realmente estuvieron luchando a favor. Y el actual ministro de Seguridad es exitoso, pero en el lado contrario, es exitoso porque él sí está acabando o acabó con las estructuras orgánicas del terrorismo. ¿Por qué? Porque este gobierno está trabajando en función de la ciudadanía. Y en cuanto a que ya se desarticuló las pandillas, hay que tomar en cuenta que las pandillas son transnacionales, no solamente están aquí en El Salvador, están en Guatemala, están en Honduras, incluso hasta en Perú, hay en España, hay en Italia, hay en Estados Unidos. Entonces, no. Solo póngase, miren la magnitud a lo que se enfrentó el presidente Nayib Bukele. Como lo dice el analista aquí político, las pandillas están en numerales países, diferentes países, casi en todo Centroamérica, en Estados Unidos, en Sudamérica y hasta en Europa. Mírese a lo que el presidente Nayib Bukele se ha enfrentado. Y por esa razón, ¿creen ustedes que él no necesita guardaespaldas? ¿Creen ustedes que el presidente no necesita escolta? Por eso da rabia cuando la oposición critica, ay, ¿por qué anda tanto? Y no dice que es el país más seguro del mundo y por qué anda tantos guardaespaldas. Es que el presidente no se ha enfrentado a cualquier cosa. No se ha enfrentado a cualquier cosa. Se ha enfrentado al crimen organizado. Y Dios lo está cuidando primeramente y luego el pueblo salvadoreño. No es fácil que alguien tome una decisión, me voy a enfrentar por amor a la población. Ahí podemos ver el gran amor que le tiene el presidente Nayib Bukele, que aún exponiendo su vida, porque no nos demos paz, que el presidente al hacer esto ha expuesto su vida al crimen organizado y no le ha importado por amor a un pueblo. Nunca en la historia del país había visto un presidente que amara tanto al pueblo, a la nación. Pero esperamos de que continúe igual y que Dios lo proteja y lo guarde en el hueco de su mano. Y por eso usted cuando vaya antes de dormir y siempre que ore, eleve una oración por el presidente Nayib Bukele, que lo cuide y lo guarde de tanta criminalidad, que lo libre de tanto mal, ¿me entiende? Porque la oposición siempre va a estar atacándola sin darse cuenta que por amor a su pueblo, él ha expuesto su vida ante el crimen organizado. Así que vamos a seguir escuchando más sobre lo que dice acá los analistas que corresponde a este tema. Vamos a escucharlo. Lo que hay que hacer es tratar de contener, ¿verdad?, la influencia y los lazos o vínculos que el terrorismo de aquí, que opera aquí en El Salvador, con a nivel internacional. Y otra cuestión, si nosotros hacemos cuentas de cuánto recogían ellos anualmente, las pandillas son $1.000 millones. ¿A dónde están?
porque solo se ha recuperado 1,5 millones. ¿A dónde está? O sea, hay que ir tras ellos, así como se están acá atacando una fuente de financiamiento, que es el narcomenudeo, que sirve para financiarse nacionalmente. Hay que ir detrás de la bolsa de valores, de las empresas donde tengan con prestanombres inversionistas. Hay que ir a paraísos fiscales. Ese dinero tiene que regresar a El Salvador y tiene que ubicarse y utilizarse para la inversión social. Ahora, el discurso que está diciendo, muy apegado a la realidad, el actual ministro de Seguridad y Justicia, en cuanto al éxito del plan control territorial y que se recuperó ese territorio del mano de los terroristas, es eso lo que se llama gobernabilidad. Y gobernabilidad no es sinónimo de buen gobierno. La gobernabilidad es cuando el gobierno está en capacidad de satisfacer los principales o resolver los principales problemas del país. Y uno de los principales problemas del país es la delincuencia. Entonces, eso se llama gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es sinónimo de buen gobierno. Buen gobierno es aquel que realmente cumple con la gobernabilidad. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de que se compra la gobernabilidad. La gobernabilidad no se compra porque se da en un contexto de Estado de Derecho democrático. Porque Estado de Derecho son todos. Estado de Derecho fue el que tuvo Hitler, fue el que tuvo Pinochet. Las peores dictaduras de que se son estados de derecho, pero son derechos estados de derechos autoritarios, que es una gran diferencia a Estado de Derecho democrático. Entonces, no se puede decir desde el punto de vista teórico que los gobiernos de Arena y el FMLN compraban gobernabilidad. Eso no es cierto. O sea, desde el punto de vista teórico, a nivel coloquial lo podemos decir sin ningún problema, pero yo quiero hacer esa diferencia. Ellos lo que iban a hacer era efectuar un vil y llano acto de corrupción. O sea, ellos como Estado, como gobierno, eran compradores de corrupción. ¿Para qué? Para que tratar de que no hubiera críticas. Pero ellos no estaban comprando gobernabilidad. ¿Me explico? Porque los principales problemas del país no se resolvían. Ellos estaban comprando corrupción y hay que tener muy en cuenta y en claro que los gobiernos de Arena y el FMLN, la corrupción obtuvo el rango de política de Estado. Vaya, peor salió el chunche. Compraron corrupción. Los corruptos comprando más corrupción. O sea que están más podridos que la corrupción el partido Arena y el FMLN. Y así tienen cara de andar criticando en las asambleas legislativas, hablando de corrupción y de transparencia. ¡Ay, tu tío! ¡Qué barbaridad! No les da vergüenza, digo yo. No se ahuevan de estar hablando de corrupción. Cuando acá el politólogo está diciendo que no compraron gobernabilidad, sino que compraron corrupción. No, hombre, con razón, nuestro país no salía y no miraba la de uno. Sí, qué barbaridad. Pero bueno, señores, ¿qué le vamos a hacer? Lo pasado, gracias a Dios, el pueblo se quitó la venda de los ojos y le dio la oportunidad a un nuevo gobierno, a un nuevo presidente que hasta la fecha no los ha defraudado y hasta la fecha ha cumplido las promesas que hizo en su campaña política, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la ruta, pueblo? Reelegir al presidente Nayib Bukele y a la bancada SEAN para que continúen estos cambios, para que continúen y cuidadito con darle una esperanza a la oposición, porque desde el momento que le den una esperanza, se viene todo abajo, se cae todo y volvemos al pasado de llanto y de luto. Pero el futuro de nuestro pueblo está en Dios y en ustedes, pueblo salvadoreño, como votantes para el 2024. Así que nos vemos en otro video. Gracias por haber estado acá. Tal vez haga un en vivo en la neta SB ahora. Así que gracias por haber estado acá y ¡salud! Nos vemos.